Bueno, me decía Hidalgo Bolívar que él se ve en el espejo de Brasil, ¿no? Y me imagino que, ¿qué sensación sientes tú cuando miras Brasil y miras Venezuela? Con lo que pasó con Bolsonaro y con lo que, Bueno, podría pasar en Venezuela en algún momento, por ejemplo, que no es que lo haya un cambio de deseable. gobierno. Bueno, pero puede pasar, ¿no? Una cosa es el cambio de gobierno y otra cosa es con quién lo cambia. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Y Bolsonaro es una caja de sorpresa. Bueno, el que está en el poder no lo quiere cambiar con nadie. Bueno, pero es una caja de sorpresa, ¿no? ¿Por Sí, está por verse todavía, sí, pero... entonces tú no puedes juzgar un gobierno que no ha En empezado. todo caso, un voto castigo. No puedes jugar ese... Yo no me refiero Mira, al gobierno como tal, me refiero al hecho político de que una fuerza que reivindicaba un modelo afín a lo que en Venezuela se predica, termina como termina, con un presidente preso por corrupción, con una presidenta destituida y derrotado por un candidato de ultraderecha. O sea, eso dice mucho, ¿no? O sea, la Sí, gente se claro. cansó o se decepcionó de una oferta que no fue cumplida, o que fue cumplida a medias y luego fue, como decían los viejos, encaratada con la corrupción. Claro. Y fíjate el caso de Paraguay, el caso de Argentina. También, ¿verdad? bueno, vamos sumando. Son casos que más o menos te dicen, el caso de Perú, porque el presidente de Perú actualmente era gobernador. ¿De qué zona? Zona minera. Es un tipo que representa al sector minero muy fuertemente como empresario en ese país. Y bueno, ¿y qué te demuestra? O sea, tú pasas de una izquierda a una extrema derecha. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, yo creo que ocurre... ¿Por péndulos naturales de la historia o por errores de la izquierda? Yo creo que más por errores de la izquierda. Porque hay un fenómeno que se da en toda América Latina, no sé si en el mundo, pero América Latina, que es que la izquierda, cuando llega al gobierno, tiende a perder las grandes ciudades. Y es porque tú, cuando estás en el gobierno, y en esto yo me hago tan responsable como cualquier funcionario, pero uno no puede obviar ni la oportunidad que tú me das, ni de decirlo como creo que debo decirlo. Que es que, ¿por qué se pierden las grandes ciudades? ¿Por qué? Porque tú logras, por ejemplo, que una persona logre vivir en la Avenida Libertador de Caracas, que tenga su vivienda. Bueno, pero resulta que la persona que vive ahí necesita garaje, tiene que pagar condominio, porque no era lo mismo vivir en el barrio que vivir en un edificio, empieza a tener exigencias escolares y se encuentra con que el mundo que lo rodea son escuelas privadas o escuelas de alguna otra manera subsidiadas, pero con cotizaciones mayores a las escuelas públicas, y entonces su demanda profesional empieza a ser mayor. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú no le das un complemento a lo que has venido conquistando, que es el hecho de que alguien logre superar su realidad familiar, porque ¿para qué es el socialismo? El socialismo es para la superación. Fíjate, por ejemplo, el presidente Maduro aprobó el microcrédito, y yo veo mucho emprendimiento hoy en Venezuela, pero gracias a la aprobación de ese microcrédito y del emprendimiento, hoy la banca pública y la banca privada está obligada. Ahora, ¿tú crees al que si hoy financiamiento. tú haces una encuesta en Venezuela, porque así como en nombre del cristianismo se hicieron cosas terribles, en nombre del socialismo también se han hecho cosas terribles? Si tú haces una encuesta hoy en Venezuela, Hidalgo, hablando objetivamente, como se dice, ¿tú crees que la gente diga que con el socialismo se vive mejor? Depende El cómo haga. socialismo Óyeme, saldría bien parado, me refiero Depende- el socialismo que se ha predicado o esta forma de gobernar. Depende cómo hagas el cuestionario, ¿no? Ajá. Porque tú sabes que el cuestionario también tiene que ver, digamos, con la forma de la encuesta. Ajá. Depende del auditorio que agarre, porque si tú haces una encuesta en Campo Alegre, Chacao, Altamira, por supuesto que el socialismo no creo que gane una elección. Y si lo haces en una perrera, ¿gana el socialismo? No sé, porque yo creo que ahí no se vota, ni se opina. Ah. En una perrera. Me no refiero creo. a una perrera, el transporte ese que usa la gente que no tiene autobús. Bueno, pero estás buscando un clima, digamos, de aprensión Ajá. No, a la pero hora de me emitir refiero, opinión. son realidades, Pero- ¿no? Sí, pero estás perdiendo la objetividad de la opinión. No, tienes que hacer un poquito aquí, un poquito allá, una encuesta No, bien hecha, es que me refiero. una encuesta tiene que tener la distribución Bueno, geográfica. por supuesto, Claro, de eso ahora se eso es lo que trata. te permite. Ahora tú No me estoy dices diciendo a que la mí, hagan en el country club haz ni que una la hagan en- encuesta. ¿Tú crees que el beneficio de que haya hoy una vivienda que el Estado te entregue en las condiciones en que te la entrega, sin cuota inicial, es más beneficioso en el socialismo o en un gobierno distinto al de Chávez y el de Maduro? Pero hay una situación No, social pero que oye, tú lo tú me mismo- estás pidiendo un Ajá, cuestionario. pero fíjate, Entonces yo te pero digo, yo te ¿qué estoy diría diciendo, la por gente? ejemplo? ¿Qué diría la gente? Me quedo con el socialismo. Pero fíjate lo siguiente, la gente... Ahora, si tú le dices, escoge entre la cuota Primero que no balón, todo el mundo tiene- entre la cuota balón, Ajá. que significaba Pero todo el mundo no los tiene intereses vivienda, en variables. primer lugar. Ajá. Segundo, la vivienda no es propiedad. Si tú quieres vender esa vivienda, no la puedes vender. Incluso
te pueden desalojar como le pasó a una persona que la desalojaron de Fuerte Tiuna porque determinaron que era una persona que estaba con el proceso, que hubo una burla con no sé quién, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso es cacho. Pero por ejemplo, pero te eso revela es un problema. casuístico. Son temas Claro, que tienen pero que ver lo que con... revela es que los funcionarios deben completar Claro, pero la acción del propósito del claro, presidente. porque, por ejemplo, ¿verdad? si tú haces una misión vivienda, por ejemplo, en el Banco Obrero la gente pagaba su crédito, iba pagando y le daban su vivienda y era propia. Hoy en día esas viviendas no son propias, nadie puede vender esa vivienda. Mira, si ha entregado No son. titularidad. Te aseguro que el porcentaje no llega ni al 10%. Pero no solo en vivienda, óyeme, hay un decreto del presidente Maduro que es obligante para todos los que tenemos funciones públicas. Yo te puedo decir, por ejemplo, en Puerto Cabello hoy, una zona que era zona industrial, ¿verdad? Bueno, invadida desde hace 20 años cuando Corpo Industria, pues acuérdate que INAPI me viene Corpo Industria, Foncrey, todos los organismos que lo antecedieron. Bueno, nosotros le acabamos de transferir el terreno al INTU y al alcalde, porque la disposición del presidente Maduro es que toda tierra invadida, que esté invadida y que ya no tenga capacidad de recuperación, no debe someterse a la venta, sino que debe entregársele al INTU para que se proceda a la titularidad de la tierra. Y aquí se ha hecho una evaluación de toda la tierra que se entregó a la gente, a las empresas que fueron, a las fincas que fueron expropiadas. ¿Y en qué estado se encuentran? Muchas pero óyeme, esa es una realidad. Claro, eso también te lo voy a responder, pero déjame terminarte con esta. ¿Tú sabes cuántas? 190,000 beneficiarios ha habido en tierras invadidas que eran manos del Estado y ahora son de sus propietarios. Gracias al INTU y gracias a ese decreto presidencial. Entonces, yo creo que en títulos de propiedad el gobierno ha avanzado. Por eso te digo, ¿qué haría una encuesta? Depende cómo preguntes la ¿Y encuesta. tú estás de acuerdo con las invasiones? Yo nunca estoy de acuerdo con las invasiones. Nunca. Y déjame decirte, cuando yo tuve el cargo público de elección popular, que tú sabes que tuve, Gobernador, ¿verdad? claro. Bueno, ni hubo expropiaciones, ni hubo invasiones. ¿Ha sido un error esa política de expropiaciones en este tiempo? Mira, yo creo que hay que medir... El balance, por resultados. Los resultados malos. Malos. Yo te tengo ahí un borrador, ¿verdad? Para darte al azar, pues, para que tú digas, agarra esas 104 empresas, una, y me dice qué opino yo de esa empresa. Bueno, y te digo, pero también en realidad... Bueno, el caso Guayana, por ejemplo. Claro, pero te quiero decir... Si nos metemos, es que estamos viendo... Sí, pero en realidad también tienes que medir lo otro. Hay empresas que no fueron expropiadas, que el Estado tuvo que asumirlas. Por ejemplo, Sudantex. Un día los empresarios se fueron del país. Habían pedido un crédito en dólares. En dólares. Se lo llevaron porque iban a ampliar la planta en términos de producción sintética para competir con Argentina. Recibieron los dólares y se fueron y dejaron la empresa sola. Benepal. Los empresarios se fueron un miércoles, que era quincena. Cobraron los ejecutivos y se fueron a la empresa y hasta el sol de hoy no aparecieron más nunca. Sanitarios Maracay. Ajá. Pero una fíjate, empresa donde los empresarios se fueron. Pero yo te puedo hablar del Lácteos Los Andes, ¿dónde está ese producto? Claro, pero tú Podemos- me estás diciendo... Podemos hablar de claro, cosas que se han asumido. Claro, ¿no? pero hay empresas cuyos empresarios se fueron con la cabulla entre las patas, ¿verdad? Y hay empresas que fueron equivocadamente... Acabadas por la administración pública, por quienes la dirigieron. Bueno, porque fue un error. Fue un error. Quizás Las pusieron gente que no intervenciones- tenía la preparación, la formación, la capacidad. No, es que o fue un la- error. Mira, Vladimir, cuando nosotros fuimos, teníamos 7 diputados y el Congreso, el antiguo Congreso, nosotros hacíamos, la Asamblea, nosotros hacíamos un voto de mayoría. O sea, Chávez tenía solo un voto de mayoría en la Asamblea Nacional. Nosotros introdujimos una ley como partido, estando en corresponsable con el gobierno, de que el presidente no expropiaba sin la anuencia del gobernador y el gobernador no expropiaba sin la anuencia del presidente. Porque tú tienes que ir a la cohabitación. La cohabitación es fundamental en el poder público. Y además le da más estabilidad y más gobernabilidad. ¿Estás de acuerdo con que Y se el restablezca presidente un nivel Maduro- de cohabitación hoy en Venezuela? Claro, pues Vamos a hablar de eso de regreso. el presidente Maduro lo viene haciendo. Le está devolviendo las autopistas a No, me refiero a la Asamblea Nacional y cosas así. Ah, no, Vamos cómo a la no, pausa. claro. Ya venimos con Hidalgo Bolívar. Mucho tema, mucho tema. Vamos a hablar también del chavismo originario si quieres. Claro. Y de Bolsonaro no hemos terminado.